Zorro, 1957-1959. 15 datos extraños que no sabías. Ha pasado más de 68 años desde que Zorro salió al aire por primera vez, pero pocos han oído hablar de la demanda millonaria que casi hunde la serie, del villano que en la vida real era mejor espadachín que el propio héroe, o del actor principal que terminó convirtiéndose en una leyenda nacional, en Argentina. Cuando Zorro debutó en la cadena ABC el 10 de octubre de 1957, presentó a Guy Williams en el papel de Don Diego de la Vega, el noble californiano que escondía tras un antifaz negro al espadachín más elegante de la televisión familiar de los años 50. A su lado estaban Gene Sheldon como el fiel y silencioso Bernardo, Henry Calvin como el torpe pero entrañable Sargento García, y George J. Lewis como Don Alejandro, el padre de Diego, que no soportaba ver a su hijo comportarse como un intelectual sin ambición ni coraje. Lo que el público veía en pantalla ya era bastante extraordinario. Duelos de espada coreografiados al milímetro, un caballo negro llamado Tornado y una Z grabada de un tajo en cada villano derrotado. Pero lo que ocurría detrás de cámaras era todavía más extraño. La serie se basaba en el personaje creado en 1919 por el escritor Johnston McCulley, cuya novela original, La maldición de Capistrano, ya había inspirado varias películas antes de que Disney entrara en escena, incluyendo el clásico de 1940, protagonizado por Tyrone Power. Pero fue la versión de Disney la que terminó definiendo para siempre la imagen popular de Zorro, el antifaz negro, el sombrero cordobés, la capa ondeante y esa letra Z, grabada de un solo tajo sobre la ropa de cada villano derrotado, como firma personal del justiciero enmascarado. 78 episodios de media hora se produjeron entre 1957 y 1959, y de ellos salieron incluso 2 compilaciones cinematográficas exhibidas en salas de cine, The Sign of Zorro y Zorro the Avenger. Hoy contamos 15 datos extraños sobre Zorro que probablemente no conocías. Y quédate hasta el número 1, porque el destino final de Guy Williams tiene un giro que ni el propio Zorro hubiera podido anticipar. Pero antes de empezar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Ayuda muchísimo a que más fans de la televisión clásica encuentren este canal. Muy bien, preparen sus capas, afinen sus espadas imaginarias y prepárense para ver a su héroe de infancia bajo una luz completamente distinta. Empezamos. Número 15. El casting fue una batalla campal entre más de 20 actores. Ahora, antes de que existiera él, Zorro tal como lo conocemos, hubo una búsqueda de casting enorme y bastante caótica. Walt Disney Studios necesitaba a un actor que fuera apuesto, convincente con la espada y capaz de sostener 2 personalidades completamente opuestas en la misma escena. Más de 20 actores fueron probados para el papel, entre ellos Hugh O'Brian, John Lupton, Jack Kelly, Dennis Weaver y David Janssen, nombres que hoy suenan a ¿quién pudo haber sido Zorro en una realidad alternativa? Pero aquí está la parte que lo hace todavía mejor. Entre esos candidatos también estaba Britt Lomond, un actor y esgrimista de verdad, que efectivamente hizo la prueba para interpretar al héroe. No lo consiguió. En cambio, terminó siendo elegido para el papel del villano, el Capitán Monastario, el archienemigo de Zorro durante la primera temporada. El 18 de abril de 1957, Guy Williams, entonces un modelo y actor prácticamente desconocido, tuvo su prueba de cámara oficial. Disney lo eligió, y el hombre que había competido por la máscara terminó, en cambio, cruzando espadas contra ella cada semana, lo cual, honestamente, es una manera bastante elegante de perder una audición. Número 14. Zorro en realidad nunca se llamó Guy Williams. Ahora, tómense un momento con esto. El actor que le dio rostro al espadachín, enmascarado más famoso de la televisión, no nació como Guy Williams en absoluto. Nació como Armando Joseph Catalano, el 14 de enero de 1924, en el barrio de Washington Heights, en Nueva York, hijo de un corredor de seguros de ascendencia siciliana y de una madre originaria de Messina. La familia vivía con dificultades económicas, y Williams creció en el barrio de la Pequeña Italia, en el Bronx,
El nombre Guy Williams fue una creación de Hollywood, un nombre pensado para sonar tan pulido y anglosajón como el propio Don Diego de la Vega, el aristócrata californiano que Williams terminaría interpretando. Y aquí está el detalle irónico: un hombre nacido en la pobreza, en un edificio de Nueva York, terminó convertido en la imagen misma de la nobleza colonial española en la televisión de Disney. El niño del Bronx se convirtió en el noble de Los Ángeles. Por cualquier medida razonable, esa es una de las transformaciones más completas en la historia de la televisión familiar. Número 13. Walt Disney en persona le pidió un bigote ni muy largo ni muy grueso. El problema era que Walt Disney no dejaba los detalles de imagen al azar. Cuando entrevistó personalmente a Guy Williams para el papel, Disney le dio una instrucción muy específica y, seamos honestos, un poco extraña. Debía dejarse crecer un bigote, pero uno que no fuera ni muy largo ni muy grueso. Nada de excesos aristocráticos ni de descuidos campesinos. Un bigote calculado con la misma precisión que una escena de esgrima. Y aquí está la parte que lo hace aún mejor. El contrato que acompañó esa instrucción facial fue extraordinariamente generoso. Disney le ofreció a Williams un contrato exclusivo de $2,500 semanales, una cifra que hoy equivaldría a unos $21,000 por semana. Para un actor que meses antes aparecía en papeles menores en series como Men of Annapolis y State Trooper, fue un salto salarial descomunal, todo a cambio de un bigote cuidadosamente calibrado y la disposición de convertirse en el rostro de una nueva franquicia Disney. Número 12. Su maestro de esgrima había entrenado a los legendarios duelistas de Hollywood. Ahora, aquí es donde la cosa se pone genuinamente impresionante. Para convertir a Guy Williams en un espadachín creíble, Disney contrató al belga Fred Cavens, el mismo maestro de esgrima que había entrenado a Douglas Fairbanks, a Errol Flynn y a Tyrone Power en sus propias películas de capa y espada. Es decir, el hombre detrás de algunos de los duelos más icónicos del cine clásico de Hollywood terminó puliendo la técnica del actor que llevaría la espada de zorro a la televisión familiar de los años 50. Williams ya tenía cierta experiencia previa con la esgrima, pero se sometió a un entrenamiento intensivo bajo la tutela de Cavens para lograr la fluidez que el papel exigía. Y el vínculo no terminó ahí. El propio hijo de Fred Cavens, Albert Cavens, trabajó también en la producción, apareciendo sin crédito en varios episodios y haciendo de doble de riesgo para algunos actores invitados en las escenas de esgrima. Dos generaciones de la misma familia, enseñando y ejecutando los mismos duelos que hicieron famosos a Fairbanks y a Flynn décadas antes. Cabe destacar que este nivel de entrenamiento no se limitaba únicamente al protagonista. Britt Lomond, como ya mencionamos, era un esgrimista de competencia por derecho propio, y esa combinación de talento real más entrenamiento profesional de altísimo nivel es la razón por la que, incluso hoy, muchos aficionados a la esgrima cinematográfica consideran las coreografías de esta serie como algunas de las más creíbles jamás filmadas para televisión. Los duelos se basaban en movimientos técnicos reales de esgrima deportiva, en lugar de los amplios golpes de espada, característicos de otras producciones de aventuras de la época, lo cual le daba a cada enfrentamiento entre Zorro y sus enemigos una precisión casi deportiva, disfrazada de puro entretenimiento familiar. Número 11. Tomó clases de guitarra con un maestro de concierto. Ahora, Zorro no solo necesitaba manejar bien la espada. El personaje de Don Diego de la Vega debía proyectar la imagen de un caballero refinado, culto, casi ocioso, precisamente para que nadie sospechara que por las noches se convertía en un justiciero enmascarado. Y para reforzar esa fachada, Guy Williams tomó lecciones de guitarra con nada menos que Vicente Gómez, un reconocido guitarrista de concierto de la época. El problema era que aprender guitarra clásica en tiempo récord, mientras se filmaban episodios semanales, entrenaba esgrima con Fred Cavens y se memorizaban diálogos completamente nuevos. No era exactamente un pasatiempo relajado, pero el resultado se nota en pantalla. Varias escenas de la serie muestran a Don Diego tocando la guitarra con una naturalidad que, de hecho, no era enteramente actuada. Y aquí está el detalle que lo redondea todo. Esa misma fachada de aristócrata inofensivo dedicado a la música era, en el fondo, la coartada perfecta para un hombre que pasaba las noches carbeando la letra Z en la ropa de los soldados corruptos. Número 10. El villano casi termina siendo el héroe.
y en la vida real era mejor espadachín. Número 10, y esta es una de las ironías más deliciosas de toda la producción. Britt Lomond, el actor que interpretó al temible capitán Enrique Sánchez Monastario durante los primeros 13 episodios, no era solamente un buen actor de villanos, era, literalmente, un esgrimista de nivel olímpico. Lomond había competido activamente con el equipo de esgrima de la Universidad de Nueva York y llegó a clasificar para las pruebas selectivas del equipo olímpico estadounidense rumbo a los Juegos de 1952. En lugar de seguir ese camino, decidió convertirse en esgrimista profesional dentro de la industria del entretenimiento. Y aquí está la parte que lo hace aún mejor. Antes de convertirse en el archienemigo de Zorro, Lomond había sido paracaidista del ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, ganando 3 corazones púrpura por sus servicios. Un veterano de combate condecorado, convertido en esgrimista de competencia, convertido en el villano semanal de una serie familiar de Disney. Cuando Monastario cruzaba espadas con Zorro en pantalla, no era solo coreografía bien ensayada, era, en más de un sentido, un duelo entre 2 verdaderos hombres de espada. Número 9. El sirviente mudo también fingía estar sordo. Ahora, tómense un momento con este. Gene Sheldon interpretaba a Bernardo, el fiel sirviente de Don Diego, un personaje genuinamente mudo dentro de la ficción de la serie. Pero en las historias originales de Johnston Macaulay, el creador literario de Zorro, Bernardo era descrito como sordo-mudo. Disney decidió cambiar esa característica de una manera muy inteligente. En el primer episodio, cuando Diego le confiesa a Bernardo su plan de fingirse un intelectual inofensivo para ocultar su identidad como zorro, Bernardo decide apoyarlo fingiendo también ser sordo. El resultado es que Bernardo puede espiar libremente a los enemigos de Diego porque nadie se cuida de hablar delante de un sirviente que, supuestamente, no puede oír nada. Gene Sheldon, quien de niño trabajó como asistente de escenario de su padre, un mago, y que se formó como mimo y músico de vaudeville influenciado por el estilo de Harpo Marx, aportó exactamente las habilidades de pantomima que ese personaje necesitaba. Antes de Zorro, Sheldon ya había hecho su debut cinematográfico en 1934, tocando el banjo en la película Susie's Affairs, y un año después apareció junto a Fred Astaire y Ginger Rogers en el musical Roberta. Sin decir una sola palabra en toda la serie de Zorro, Sheldon construyó uno de los personajes más queridos del elenco, usando solamente gestos, miradas y un banjo ocasional. Su tema musical particular, una pieza ligera y cómica que sonaba cada vez que Bernardo entraba en escena, fue compuesta especialmente por William Lava, de la misma manera en que el Sargento García tenía su propio motivo musical asociado. El personaje resultó tan memorable que Disney volvió a convocar a Gene Sheldon y a Henry Calvin como pareja cómica en 2 producciones posteriores del estudio. La película Toby Tyler de 1960, donde Sheldon interpretó a un payaso llamado Sam Treat, mientras Calvin hacía de un rudo conductor de carreta, y el musical navideño Babes in Toyland de 1961. Donde ambos volvieron a compartir pantalla, esta vez como una suerte de dúo cómico al estilo de Laurel y Hardy dentro del mundo de los juguetes. Pausa rápida. Si están disfrutando este repaso por el Zorro original, denle like ahora mismo. Eso ayuda a que YouTube le muestre este video a más gente que todavía recuerda a Guy Williams saltando por los tejados de Los Ángeles Colonial. Suscríbanse si no lo han hecho, y dejen en los comentarios cuál de estos personajes era su favorito. Bernardo, García o el propio Zorro. Muy bien, sigamos con la cuenta regresiva. Número 8. El Sargento Torpe grabó su propia canción antes que los profesionales. Número 8. Henry Calvin, nacido en realidad como Wimberly Calvin Goodman en Dallas, Texas, interpretaba al Sargento Demetrio López García, el soldado bonachón, glotón y perpetuamente burlado que servía de contraparte cómica a Zorro. Antes de llegar a Disney, Calvin ya tenía una carrera consolidada en Broadway, incluyendo su papel como el malvado visir de la policía en el musical Kismet. Y aquí está la parte que lo hace aún mejor. La ahora icónica canción principal de la serie, compuesta por Norman Foster y George Browns, fue interpretada oficialmente por el cuarteto vocal The Mellomen para la banda sonora del programa. Pero Henry Calvin, con su voz de barítono profundo, grabó y publicó su propia versión de esa misma canción, y lo hizo antes de que la grabación oficial llegara a las tiendas.
Otra versión del tema, grabada por el trío femenino The Chordettes, se convirtió además en un éxito de los 10 primeros lugares en las listas musicales. El torpe sargento de la pantalla resultó ser, fuera de ella, uno de los cantantes más rápidos de todo el elenco. Número 7. El caballo negro más famoso de la televisión en realidad era gris. Ahora, aquí viene un dato que probablemente arruine un poco su infancia. Tornado, el veloz corcel negro que llevaba a Zorro escapando en la oscuridad de la noche, no era negro en absoluto. El caballo principal utilizado para el papel, llamado Diamond Decorator, era un caballo cuarto de milla, registrado oficialmente como de color gris. Sin embargo, según el legendario entrenador de caballos de Hollywood Corky Randall, Diamond Decorator lucía como un hermoso ejemplar negro azabache frente a las cámaras, gracias a la iluminación y al blanco y negro de la fotografía original de la serie. Y el problema se complica todavía más. Diamond Decorator no era el único caballo detrás de Tornado. Varios dobles se turnaban para las escenas de riesgo, incluyendo a Midnight, otro cuarto de milla registrado, Rex, un caballo de silla americano que además aparecía en otras producciones de la época, y Ribbon, el favorito personal del doble de riesgo Buddy Van Horn, quien afirmó que apenas se podía superar en velocidad a Ribbon incluso con un auto de cámara siguiéndolo a toda marcha. 4 caballos distintos, turnándose para interpretar a un solo corcel legendario que, técnicamente, ni siquiera era negro. Y hay todavía otro giro en esta historia equina. Cuando la trama llevó a Diego de la Vega hasta la ciudad de Monterrey, durante la segunda temporada, los guionistas se encontraron con un problema de continuidad. Habría sido difícil explicar cómo Tornado, escondido en una cueva secreta cerca de Los Ángeles, terminó apareciendo tan lejos de casa. La solución fue introducir un segundo corcel, un caballo blanco llamado Phantom, entregado a Zorro por un soldado moribundo que nunca más volvió a mencionarse en la trama una vez que Diego regresó al pueblo. Según reconoce el propio sitio oficial de referencia de la serie, nunca se explicó qué pasó con Phantom después de eso. El caballo, sencillamente, desapareció del guión tan silenciosamente como Bernardo fingía no escuchar una conversación. Número 6. A veces filmaban 4 episodios distintos al mismo tiempo. El problema era que producir una serie semanal de media hora, con duelos de espada coreografiados y entrenamiento intensivo de esgrima, costaba bastante dinero. Y aunque Disney tenía un presupuesto generoso para la época, la producción buscaba ahorrar donde nadie lo notara en pantalla. Uno de los métodos era filmar porciones de hasta 4 episodios diferentes al mismo tiempo, siempre que compartieran los mismos decorados. Y aquí está la parte que lo hace aún mejor. El propio Guy Williams reconoció públicamente lo confuso que resultaba ese sistema. Según sus propias palabras de la época, es un poco confuso a veces. No es que olvide el diálogo, sino que olvido qué fue lo que llevó a esa escena. A veces me quedo completamente en blanco y tenemos que volver a leer escenas que ya filmamos. Imaginen memorizar duelos de espada, diálogos de 4 tramas distintas y coreografías de caballo, todos simultáneamente, mientras el estudio intentaba estirar cada peso del presupuesto sin que el público lo notara jamás. Número 5. Annette Funicello llegó a la serie como un regalo de cumpleaños. Número 5. Y esta historia parece sacada de una comedia romántica, pero está perfectamente documentada. Como muchas otras jóvenes de la época, la Mouseketeer, Annette Funicello, desarrolló un enamoramiento genuino por Guy Williams. El pequeño detalle incómodo era que Williams estaba felizmente casado con Janice Cooper. Eso, sin embargo, no impidió que Walt Disney, quien conocía perfectamente el enamoramiento de Funicello, decidiera hacerle un regalo memorable por su 16º cumpleaños. Ese regalo fue un papel recurrente en la segunda temporada de Zorro, interpretando a Anita Cabrillo, una joven que llega al pueblo buscando a un padre del que, curiosamente, nadie parece haber oído hablar jamás. Funicello también apareció en el episodio de 1 hora The Postponed Wedding, interpretando a un personaje distinto, Constancia de la Torre. Por supuesto, ella nunca terminó con Guy Williams fuera de la ficción. En cambio, se convertiría poco después en una de las estrellas más reconocibles de las películas de playa, junto a Frankie Avalon, protagonizando incluso una película de reencuentro, Back to the Beach, en 1987. Pero por un breve momento, en 1958, gracias a Walt Disney en persona, Annette Funicello sí compartió pantalla semana tras semana con su ídolo adolescente,
e incluso llegó a grabar un dueto musical junto a Henry Calvin en uno de los episodios, sumando su voz a la ya nutrida colección de números musicales que la serie intercalaba entre los duelos de espada. Y el cariño de Walt Disney por su joven estrella no terminó con la serie original. Funicello formaría parte más adelante de otras producciones Disney, junto a varios de sus compañeros de elenco de Zorro, incluyendo Babes in Toyland en 1961, donde coincidió de nuevo con Henry Calvin y Gene Sheldon. Pocas actrices adolescentes de la época podían decir que su propio jefe les había organizado, literalmente, un papel recurrente como obsequio de cumpleaños. Número 4. La serie no terminó por baja audiencia, sino por una demanda millonaria. Ahora, aquí es donde la historia deja de ser encantadora y se pone genuinamente dramática. A pesar de tener muy buenos números de audiencia, la serie terminó en el puesto 30 de todos los programas de televisión en su primera temporada, con una calificación de 26,6. Zorro fue cancelada después de solo 2 temporadas. La razón no tuvo absolutamente nada que ver con el interés del público. El problema fue una disputa legal feroz entre Walt Disney Productions y la cadena ABC, centrada en quién era realmente el dueño de los derechos de 3 propiedades a la vez: Zorro, el club de Mickey Mouse y la propia serie antológica Disneyland. Ambas partes no lograron llegar a un acuerdo, y Walt Disney, en lugar de ceder terreno, decidió simplemente retirar Zorro del aire, pese a que todo indicaba que la serie habría conseguido una tercera temporada exitosa si hubiera continuado. La transmisión final en la cadena original ocurrió el 2 de julio de 1959. Una de las series más populares de la televisión familiar de los años 50 no murió de vejez ni de desinterés del público. Murió en una sala de abogados. Décadas más tarde, la serie tendría una segunda vida esperada, cuando se lanzó el canal Disney Channel el 18 de abril de 1983. Los episodios originales de Zorro estuvieron entre su programación desde el primer día, transmitiéndose de manera continua hasta el año 2002. En 1992, además, Disney mandó colorear digitalmente los episodios en blanco y negro, para alternarlos con las versiones originales en la programación del canal, dándole a toda una nueva generación de niños su primera imagen a color de Guy Williams saltando entre los tejados de El pueblo de Los Ángeles. Número 3. Disney le siguió pagando el sueldo completo a Guy Williams, sin filmar absolutamente nada. Ahora, tómense un momento con esto, porque es un detalle que muy pocos fans conocen. Durante la larga batalla legal entre Disney y ABC, Guy Williams no quedó desempleado ni un solo día. Disney lo mantuvo con su salario completo durante todo ese periodo de incertidumbre, incluso sin cámaras rodando ni episodios en producción. Cuando finalmente se resolvió el conflicto, Walt Disney concluyó que el interés del público por el personaje ya se había enfriado demasiado como para relanzar la serie semanal. Y aquí está la parte que lo hace aún mejor. En lugar de simplemente abandonar el proyecto, Disney produjo 4 especiales de 1 hora con el elenco original completo, transmitidos como parte de la serie antológica Walt Disney Presents entre octubre de 1960 y abril de 1961. Y ni siquiera ahí terminó el compromiso financiero. Disney continuó pagando $3,500 anuales hasta 1967 simplemente para conservar los derechos televisivos del personaje, aunque nunca volviera a producir un nuevo episodio. Años de pagos ininterrumpidos por un personaje que ya no estaba en producción activa. Eso, honestamente, es una manera muy cara de decir por si acaso. Número 2. En las giras de Disneylandia, un doble secreto sustituía al villano número 2, y este es un dato que muy pocos libros sobre la serie mencionan con detalle. Durante 1958, el elenco principal de Zorro hacía apariciones en vivo en Disneylandia, incluyendo duelos de espada escenificados en los techos de Frontierland, donde Zorro y el Capitán Monastario se enfrentaban ante el público y los villanos terminaban cayendo al río artificial del parque. El problema era que el contrato de Brit Lomond con Disney no incluía obligación alguna de participar en esas apariciones personales. Entonces, ¿cómo resolvieron el asunto? Cuando Guy Williams viajaba para hacer estas presentaciones, se enfrentaba en su lugar contra el doble de riesgo Buddy Van Horn. Pero cuando el propio Brit Lomond sí estaba disponible para las giras, necesitaba mantenerse en forma para pelear a velocidad de película, es decir,
a máxima intensidad real, algo muy distinto al ritmo controlado de una filmación normal. Para mantenerlo afilado durante los largos meses sin duelos, el equipo le enseñó la coreografía completa a Lee Sands, el cuñado de Lomond, quien practicaba el papel de zorro en su propio patio trasero, generando ruidos de espadachines reales que dejaban perplejos a los vecinos del Valle de San Fernando, que se asomaban por encima de la cerca sin entender qué estaba ocurriendo ahí dentro. Estas presentaciones en vivo no fueron un evento aislado. La primera tanda de shows se realizó el 26 y 27 de abril de 1958, seguida de una segunda ronda entre el 30 de mayo y el 1 de junio del mismo año. Los anuncios en los periódicos de la época promocionaban con gran despliegue la presencia de Guy Williams, Henry Calvin, Gene Sheldon y Britt Lomond en el parque, con hasta 4 funciones diarias. 3 de esas funciones consistían precisamente en la batalla entre Zorro y Monastario sobre los tejados de Frontierland, terminando con los villanos cayendo al río del parque, mientras que la cuarta función, más tranquila, mostraba a Williams simplemente como Don Diego, sin la máscara. Hubo una tercera ronda de presentaciones en noviembre de ese año, para el fin de semana de Acción de Gracias, aunque esta vez sin Britt Lomond, quien no pudo asistir. Williams regresó una vez más al parque para una serie de apariciones navideñas en diciembre de 1958. Número 1. Guy Williams se convirtió en una superestrella nacional, en Argentina. Y aquí llegamos al número 1, la parte más inesperada de toda esta historia. Después de que Zorro terminó su producción original y luego de protagonizar la exitosa serie de ciencia ficción, Perdidos en el Espacio entre 1965 y 1968, Guy Williams empezó a viajar con frecuencia a Argentina durante la década de 1970 para trabajar en programas de televisión locales. Lo que comenzó como visitas de trabajo se transformó en algo mucho más grande. Williams se convirtió en una figura profundamente venerada por el público argentino, alcanzando ahí un nivel de reconocimiento que en Estados Unidos, para ese punto, ya se había apagado bastante. En 1973, incluso viajó junto a su antiguo compañero de reparto Henry Calvin, el actor detrás del Sargento García, para participar en presentaciones en escenario en Buenos Aires, reviviendo juntos a Zorro y a García años después de que la cámara dejara de rodar. Y entonces la vida real entregó su propio giro de guión, uno definitivo. A comienzos de la década de 1980, Guy Williams decidió retirarse por completo en Buenos Aires, la ciudad que lo había adoptado como uno de los suyos. Ahí vivió el resto de su vida, y ahí murió en 1989, a causa de un aneurisma cerebral. El hombre que nació como Armando Catalano en un edificio pobre de Nueva York, que se convirtió en Guy Williams para Hollywood y que le dio rostro al héroe enmascarado más elegante de la televisión familiar, terminó sus días convertido en una leyenda absoluta al otro lado del continente. En un país que jamás dejó de recordarlo, con el mismo cariño con el que Estados Unidos lo conoció por primera vez, saltando entre los tejados de el pueblo de Los Ángeles. Dato extra: 2 rostros conocidos que quizás no recordabas en el elenco. Antes de cerrar, vale la pena mencionar a 2 actores más de este elenco que dejaron una huella memorable, aunque hoy se recuerden por otros papeles. El primero es George H. Lewis, el actor que interpretó a don Alejandro de la Vega, el padre de Diego, durante prácticamente toda la serie. Lo curioso es que la relación de Lewis con el personaje de Zorro no comenzó en 1957. Ya en 1944 había participado en el serial cinematográfico Zorro's Black Whip, interpretando a un aliado del héroe enmascarado llamado Vic Gordon. 13 años después, regresó al universo de Zorro, esta vez para interpretar al padre del propio héroe. El segundo es Jonathan Harris, un actor que apareció en la segunda temporada interpretando a Carlos Fernández. Para el público de hoy, Harris es mucho más reconocible por otro papel. Pocos años después de Zorro, se reencontró con Guy Williams como coprotagonista en la serie de ciencia ficción Perdidos en el Espacio, donde interpretó al inolvidable y traicionero Dr. Zachary Smith entre 1965 y 1968. 2 actores que ya rondaban el universo de Zorro sin que el público lo supiera del todo, y que después de la serie siguieron caminos que los llevaron, de maneras distintas, a cruzarse de nuevo con Guy Williams. Y ahí lo tienen. Todos.
15 datos extraños y sorprendentes sobre el Zorro original de Disney, la serie que convirtió a un modelo de Nueva York en un ícono cultural, a un veterano de guerra condecorado en el villano más elegante de la televisión, y a un mimo de vodevil en uno de los personajes mudos más queridos de la pantalla chica. Desde el bigote calculado al milímetro hasta el caballo gris que se hizo pasar por negro. Desde la demanda que enterró la serie hasta el destino final de su estrella en Buenos Aires, Zorro sigue siendo mucho más extraño detrás de cámaras de lo que cualquiera hubiera imaginado viéndolo de niños frente al televisor. Casi 70 años después de su estreno, Zorro sigue siendo un recordatorio de lo curiosa que puede ser la maquinaria detrás de la televisión familiar. Un actor nacido en la pobreza que terminó representando a la aristocracia colonial. Un villano interpretado por un veterano de guerra que en realidad manejaba mejor la espada que el héroe. Un caballo gris disfrazado de corcel negro y un final de carrera que nadie en 1957 hubiera podido predecir a miles de kilómetros de Hollywood, en los escenarios de Buenos Aires. Cuéntenme en los comentarios cuál de estos 15 datos fue el que más los sorprendió. ¿Sabían que Tornado en realidad era gris? ¿O que el propio villano de la serie casi termina siendo el héroe? Escríbanlo abajo, léanlo entre ustedes y disfruten discutiendo sobre el Zorro que marcó a toda una generación. Y si llegaron hasta aquí y disfrutaron el video, ya saben lo que toca. Denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse el próximo repaso a las series clásicas de la televisión. Hasta la próxima. Y como diría el propio Zorro, fuera con la máscara, dentro con el aplauso.